versículo 10 en adelante. Dice así. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿así? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Muy bien, esa ha sido la lectura de Efesios capítulo 6 del 10 al 24. Muy buena lectura, los felicito a todos. ¿Ya? En este último pasaje, en esta última porción de la carta a los Efesios, encontramos al apóstol Pablo entregando a la iglesia, o más que entregándole, no es una entrega, es un recordatorio de los recursos espirituales que los hijos de Dios tenemos para sobrellevar la vida cristiana. Ya el apóstol Pablo nos ha entregado la doctrina expuesta, ya el apóstol Pablo nos ha exhortado a llevar la doctrina a nuestra vida pragmática, a la práctica cotidiana, y ahora el apóstol Pablo nos está recordando de los recursos que tenemos. Ahora, el apóstol Pablo utiliza la figura o la metáfora de un combate, de una guerra. Entonces ahí algunas hermanas dicen, con razón, el apóstol Pablo nos habló del matrimonio y después nos habla de las armas para la guerra. Sí, pero no solamente del matrimonio, sino de la vida cristiana como un combate, como una guerra. Sí, porque hay un gran enemigo en mi casa que tengo. No. El enemigo no está en la casa. Dice acá el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Ya? Así que ahí para ir aclarando las ideas, muy bien. El apóstol Pablo utiliza la metáfora de una guerra. Y cuando el apóstol Pablo usa estas herramientas o estas armas de combate, lo está haciendo de manera metafórica. Y luego de hablar de todas estas armas de manera metafórica, ¿por qué insisto en esto? Y esto es un paréntesis que desde ya quiero hacer. Porque aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que efectivamente hay un instrumento espiritual que es el yelmo de la salvación, que cada día nosotros al despertarnos tenemos que hacer esto. Señor, me pongo el yelmo de la salvación. Me pongo la coraza de justicia. No necesariamente. Si usted tiene la costumbre de orar y de moverse, no hay ningún problema. Algunos prefieren orar de guata en el suelo, otros de rodillas, otros parados, otros con la mano. No hay problema en la posición en la cual uno ore ni lo que uno haga cuando ore. Lo que estoy tratando de decir es que esto es una metáfora.
Bien, algunos cuando salen de su casa hacen esto. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que tenemos que hacer algún tipo de gesto ni nada, sino que está hablando metafóricamente acerca de las herramientas y las armas que tenemos para esta vida espiritual o este combate espiritual. Y por último, el apóstol Pablo lo que hace es despedirse, cerrar la carta con esa despedida apostólica, recordando las virtudes del Señor a nuestra vida. Bien, básicamente así se ordena este pasaje, esta porción. Primero las herramientas o las armas de combate y luego el cierre de la carta. Ya habiendo dicho eso, dudas, preguntas, sugerencias, comentarios. Esto va a estar muy bueno, desde ya lo aviso. Va a estar muy bueno, así que ahí prepárense para preguntar y poder aclarar dudas respecto a este importante pasaje que muchos cristianos, sobre todo los evangélicos son bien buenos para llevar los pasajes de la palabra de Dios a cualquier lado y generar toda una doctrina de cosas que no tienen que formar. Sobre todo con el tema de la guerra espiritual, las armas espirituales. De verdad, yo nunca he visto a un católico exagerando estos pasajes como lo hacen los evangélicos. Nunca he visto un mormón, nunca he visto un testigo sin Jehová, nunca he visto a un adventista exagerando pasajes como estos. Solamente los evangélicos, solamente ellos. Sí, vamos a aclarar ideas acá, ¿ya? Muy bien, todas preguntas, sugerencias, comentarios acerca del pasaje leído. Pastor, el primer versículo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si me pudiera aclarar a qué se refiere con el poder de su fuerza. Bueno, en general Efesios tiene habla harto como del poder, de la fuerza, de la luz del Señor, qué sé yo, un montón de cosas, como de conceptos que me cuesta entender. Yo me imagino más o menos a qué se refiere, pero en concreto, ¿a qué se refiere ese pasaje? Muy bien, cuando nosotros hablamos de temas espirituales, tenemos que de alguna manera saber trazar la línea divisoria de cuándo se está refiriendo a una cosa y cuándo se está refiriendo a otra. Y esto es un poco complicado cuando hablamos de temas espirituales, porque como ya lo he dicho anteriormente, a veces, o más bien siempre, es complejo tomar temas abstractos y trazar líneas divisorias y hacer diferencias entre una cosa y otra cosa. A lo mejor es más fácil, aunque para algunos va a ser un poco contradictorio esto y me van a entrar a debatir, pero yo creo que es más fácil aprender o enseñarle a los niños las operaciones básicas de las matemáticas que enseñarles figuras del lenguaje. ¿Por qué? Porque las matemáticas son más concretas, mientras que las figuras del lenguaje tienden a ser un poco más subjetivas. Enseñarle a un niño la diferencia entre una metáfora y una comparación puede ser un poco complicado. Enseñarle a los niños lo que es una hipérbole, etc. Eso es más complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas más abstractas, mientras que las matemáticas son más concretas. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, estamos hablando de algo que puede ser un poco subjetivo. Es como una vez, yo le decía esto a hermana Javiera, porque ella me preguntó y me dijo, pero ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Y ahí yo tuve que tratar de explicar y entrar en temas un poco más profundos, más complejos, y le dije lo mismo. Estamos hablando de temas que son inmateriales, entonces nadie puede tomar un cuchillo y tomar como si tomáramos un trozo de carne y decir, bueno, voy a partir, esto es tal tipo de carne y esto es otro tipo de carne. No es así. En temas espirituales que son más abstractos es más complejo. Y aquí encontramos algo un poco más abstracto. Pablo dice, por lo demás, hermanos, o sea, ya les he dicho todas estas cosas, ya les he planteado que hay interacciones entre creyentes, ya les he planteado que hay ataques de Satanás, ya les he planteado que hay luchas. Entonces, por lo demás, en base a lo que ya les dije antes, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En la persona de Cristo tenemos todos los recursos que nosotros necesitamos para sobrellevar la vida cristiana. Vivimos en Cristo, esa es nuestra posición en el Señor. Una vez que somos salvos, ya estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, una vez que el pecador se salva, ya está en el Señor, esa es su nueva posición. Y si ustedes leen la carta a los Efesios, constantemente Pablo hace alusión a esa nueva posición. Fuimos bendecidos en Cristo, tenemos todos los recursos en Cristo, hoy día estamos en Cristo, somos hermanos en Cristo, la iglesia está en Cristo, etc. Esa es siempre nuestra, si el apóstol lo reitera muchas veces, estamos en el Señor.
Por tanto, ¿dónde encontramos nuestra fuerza? Fortaleceos en el Señor. Todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. O sea que el Señor mismo, por el simple hecho de estar en nosotros y nosotros en Él, puesto que existe esta íntima comunión, entonces podemos hallar fortaleza en Él y en el poder de su fuerza, en la praxis, en la ejecución de las virtudes que Él nos infunde por medio de su Espíritu Santo. Estamos en Él, tenemos nuestros recursos, por tanto, ejercitamos los recursos que Él nos da. Recordemos, porque alguno puede decir, bueno, yo tengo mi Biblia, yo tengo mi Reina Valera, entonces yo ya tengo todos mis recursos. Ya, ok, tenemos la Biblia a nuestro alcance, pero además de tener la palabra a nuestro alcance, tenemos que vivir esa palabra que nos ha sido entregada. Efesios capítulo 4, si mal no, perdón, 1 Corintios capítulo 4, si mal no recuerdo, el versículo 22, dice lo siguiente. Dice, no es el 22, porque llega hasta el 21. El 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Se dan cuenta? Hay una distinción entre el hecho de estar en Cristo, en tener al alcance la palabra, pero vivir la palabra. No basta solo con decir los recursos que tenemos que llevarlos a la praxis. Bien, no sé si Javiera o hermana Mixia levantaron la manito, así que quien lo haya hecho, hermana Mixia. Siguiendo con el capítulo, o sea, el versículo del 10, después al 11, cuando dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿A qué se refiere? Ya, muy bien. Estar firmes, porque adelante nos hablaba de fortalecernos. Correcto. En el versículo 10. Y ahora nos dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas. Ok, muy bien. No, espero que la explicación del versículo 10 haya quedado claro, de que no solamente tenemos que tener claridad y convicción de nuestra posición, sino además de la práctica a la cual hemos sido llamados y cómo debemos ejecutar lo que ya tenemos. Bien, versículo 11. Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Insisto, Pablo está hablando metafóricamente. Pablo no está dando por hecho que el cristiano está desnudo o desprovisto de los recursos divinos. ¿Ya? De tal manera que si hoy día alguno de ustedes se levantó y está ya conectado a la reunión y no oró en dirección de la armadura de Dios, ninguno debería sentirse como, hoy día no me revestí de la armadura, estoy desprovisto de la protección y voy a ser presa del diablo. No, no es eso. Pablo está hablando metafóricamente en este versículo y en lo que va a decir a continuación. Bien, yo recuerdo cuando fui salvo, conocí al Señor. El Señor, mi conversión, igual que la de todos ustedes, fue algo radical. En el sentido de que el Señor llegó a mi vida, perdonó todos mis pecados, cambió mi mente, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, e incluso cambió mi percepción del entorno. Pero a veces nosotros, como seres humanos, llevamos esa obra divina, yo creo que la aplicamos mal muchas veces. Nosotros, es nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Yo recuerdo que a veces yo escuchaba exponer al pastor o a algún hermano, los escuchaba predicar, y ellos tomaban la vida cristiana y decían algo como esto: hermanos, porque así como en un equipo de fútbol, el equipo tiene que coordinarse para vencer, la iglesia tiene que trabajar en equipo. Y yo decía, pero qué mundano, ¿por qué me habla de fútbol si yo vengo a escuchar la palabra? Y me daba ese celo de un nuevo creyente. Entonces yo reconozco que muchas veces yo andaba tachando de carnales a media iglesia, porque lo escuchaba utilizar ilustraciones que no eran bíblicas. Bien, entonces yo reconozco ese error. O sea que para que usted, aunque no lo crean, yo cometo errores de vez en cuando, ¿ya? Aunque no lo crean. No. Cometí muchas veces ese error. Bien, entonces, ahora lo reconozco porque aquí el apóstol Pablo está utilizando una disciplina mundana y está utilizando una ilustración mundana para hablar de principios espirituales. Está hablando del ejército militar de Roma.
Y está utilizando ese ejercicio o esa área, esa disciplina para hablarnos de verdades espirituales. Y no solamente el apóstol Pablo lo hizo acá, el apóstol Pablo utilizó los Juegos Olímpicos para hablarnos de verdades espirituales. Hay que luchar y hay que luchar legítimamente como aquel que corre por un premio. Ahí Lucas parece que después quiere aportar algo, lo veo ahí asomarse de una forma muy curiosa. ¿Ya? Pero el apóstol Pablo está usando aquí una ilustración. Vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, conozcan todos los recursos que Dios nos da. Alguno podría pensar, oye, pero la palabra de Dios es muy amplia, es muy profunda, es imposible estudiarlo todo, es imposible conocerlo todo. Yo creo que todos recordamos lo que dice Deuteronomio 29:29. ¿Sí o no? Yo lo recuerdo. ¿Quién más lo recuerda? Un amén que sea un amén y yo quedo contento. Todos recordamos lo que dice Deuteronomio 29:29. Parece que no. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. O sea, todo lo que está en la Biblia es estudiable. Es posible aprender toda la palabra de Dios. Nos va a tomar mucho tiempo, nos va a tomar mucho esfuerzo, pero es posible leerla toda y es posible entenderla toda. Algunas partes son más complejas, pero es posible, por eso no fue revelado. Si fuera imposible de asimilar, no se nos hubiese revelado. ¿Ok? Entonces, tomad toda la armadura de Dios, conozcan lo más posible los recursos que el Señor les da, con un propósito. El propósito de estudiar y conocer la palabra de Dios no es necesariamente convertirnos en ratones de biblioteca, aunque Dios sí quiere que seamos entendidos en la palabra. Dios sí quiere que nosotros ejercitemos nuestro cerebro en la palabra de Dios. Dios sí quiere que nosotros seamos sabios. Dios sí quiere que seamos eruditos en las escrituras. Y les voy a decir algo, a veces nosotros no entendemos o no asimilamos lo grandioso que tenemos a nuestro alcance porque no tenemos una regla para medirlo. Pero yo les voy a decir algo, y esto va principalmente para los hermanos que a lo mejor ya están en una etapa de su vida posterior a la mayoría de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque yo he escuchado hablar a hermanos que son de la tercera edad. Y muchas veces los hermanos no saben la sabiduría que tienen, no lo asimilan. Y dicen cosas como, no, hermano, es que usted estudió, es que usted completó su enseñanza media, es que usted fue a la universidad, usted es un conocedor, y yo no, yo he vivido toda mi vida en el campo. Y a veces los ancianos tienen esa perspectiva de sí mismos y no saben la sabiduría que tienen. A esos hermanos uno les puede preguntar de qué se trata el libro de Zacarías, el libro de Ageo, y lo conocen porque lo han leído toda su vida. Esos hermanos saben perfectamente, pueden hablar de la santidad en base a la palabra de Dios, del arrebatamiento en base a la palabra de Dios, del apocalipsis en base a la palabra de Dios, pero no fueron al instituto bíblico, pero han leído toda su vida. Llevan una vida de lectura, llevan vida de un erudito, de un conocedor, de un sabio, solamente que no lo saben porque no tienen un título pegado en la pared que les diga, ustedes han aprendido todo esto. Pero los ancianos de nuestras iglesias son conocedores, pues son hombres de lectura, llevan toda su vida, 10, 20, 30, 40 años leyendo la palabra de Dios. Bien. Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? No solamente ser sabios, no solamente ser conocedores, no solamente ser eruditos, sino para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El propósito del estudio de la palabra de Dios es la praxis, es la práctica, no solamente la teoría, sino el ejecutar lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido. Por eso yo les decía hace algún tiempo atrás, la vida cristiana no es aburrida, no es fome, no es latera. Es tremendamente viva, es tremendamente encendida en un fuego, en una pasión, porque vamos aprendiendo y practicando, vamos pasando por luchas, por dificultades, pecamos, nos arrepentimos, volvemos al riel, nos arrepentimos, caemos, nos paramos, seguimos buscando la santidad, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos madurando, seguimos orando, seguimos santificándonos, seguimos edificando nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia, seguimos adelante, es una vida totalmente
en movimiento. Así es la vida cristiana. Para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra de Dios no demanda que ataquemos al diablo. La palabra de Dios sí dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Sí lo dice. Pero eso no quiere decir que tengamos que atacar al diablo, ni atacar al Hades, ni atacar al infierno, ni atacar a los demonios. Aquellos que andan por ahí orando, diciendo, ato al diablo, agarro al diablo por la cola y lo saco de mi casa, se están metiendo en graves problemas. Los que andan por ahí reprendiendo al diablo y tratándolo de un montón de maneras despectivas. Porque la palabra de Dios dice que ni aun el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. O sea que si ni siquiera un arcángel se atreve a pararse enfrente del diablo e insultarlo, mucho menos nosotros. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres humanos. Miguel es un arcángel. Pero Satanás fue un querubín, un rango mayor en la escala de seres espirituales. Por eso el arcángel Miguel no se atreve a proferir juicio de maldición, porque Lucero fue un querubín y tiene poder. Un cristiano no tiene que andar ni echando fuera al diablo, ni tratándolo de diablo, no sé, insultos que a veces tienen algunos hermanitos. Y yo pisoteo a Satanás, aleluya. No, si el Señor Jesucristo pisó la cabeza de la serpiente. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios, andar en integridad y en santidad, y que el Señor reprenda al diablo, no nosotros, sino el Señor, porque el Señor está sobre todos. Bien, nosotros no debemos proferir juicio de maldición contra las huestes espirituales. Eso lo hacen los impíos según la carta de Judas, no nosotros. Bien, nosotros tenemos que estar firmes porque Satanás acecha a la iglesia. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ya? No es que le esté tirando en directa a algún hermano milenarista que ande por ahí. Los milenaristas dicen que Satanás ya fue atado por Cristo, ya estamos en el reino de Dios en la tierra porque Satanás ya fue atado, porque el reino se estableció, la iglesia es el reino en la tierra absoluto, y no hay ningún reino futuro que esperar. No, Satanás anda suelto y tiene hambre. Bien, tiene un hambre voraz. Y Satanás está listo y dispuesto, como dijo un pastor una vez, Satanás ya se puso la servilleta blanca en el cuello, ya tomó el tenedor, ya tomó el cuchillo, y anda oliendo por ahí Satanás. Diciendo, ese evangélico huele a carne, y está listo para tirarse y devorarse a los creyentes que están en la carne. Satanás anda así, acechando a la iglesia, buscando cristianos para hacerlos caer, y así desprestigiar el evangelio, desprestigiar la iglesia, arruinar el testimonio de Cristo en el mundo. Algunos piensan que el empeño de Satanás es asustar a la gente. Algunos piensan que el empeño de Satanás es asustar a los niños, asustar a los ancianos. No, ese no es el empeño de Satanás. El empeño de Satanás es arruinar el testimonio de Cristo y del evangelio. Leamos la parábola del sembrador. Lo que hace Satanás es quitar la palabra que fue sembrada. Vemos las cartas del apóstol San Pablo. El empeño de Satanás es dividir la iglesia. El empeño de Satanás es devorar creyentes. Satanás no está empeñado en jalarle las patitas a nadie cuando está durmiendo con tal de asustarlo. Eso es una caricatura. El empeño de Satanás es en contra del evangelio y en contra de la palabra. Incluso en contra de Israel, porque Dios tiene profecías con Israel, como lo estamos aprendiendo los días viernes. Porque Satanás está empeñado en que no se cumpla la palabra de Dios. El ataque de Satanás es contra la palabra y contra todos los que estamos sujetos a ella. Bien, Satanás acecha a la iglesia, por tanto nosotros tenemos que estar firmes. Dios nos manda a resistir y a soportar. La carta de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. No estamos llamados ni a atacar al diablo, ni a atacar a las sectas satánicas, ni a atacar a los brujos. Estamos llamados a predicarle a los brujos, predicarle a los sectarios para alcanzarlos para Cristo. No atacarlos, no maldecirlos, no reprenderlos, sino evangelizarlos. Así como la iglesia permanece firme, cumpliendo la voluntad de Dios. Así la iglesia avanza y así es como las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Bien. Pero eso de andar atacando al diablo, reprendiendo a los satanistas, a los brujos, declarando maldición contra ellos, eso no es de Dios, eso no está en la Biblia. ¿Bien? ¿Y había alguna pregunta? Yo sé que he dicho cosas que a lo mejor son controversiales y fuertes. Tienen ahora la oportunidad de preguntar respecto al texto bíblico, o si algo de lo que dije no se entendió, pueden comentarlo o preguntarlo.
No de lo, o sea, complementando un poco y bueno, nunca es bueno volver al principio después de lo que hemos estado hablando, pero si hay algo que a mi corazón le da aliento cada mañana es justamente el versículo 10, ¿ya? Cuando nos dice, quizás voy a cortar un poco el hilo de lo que venía diciendo Esteban, pero la idea es como complementando lo que dijo Alejandra, ¿por qué razón? El poder de su fuerza. Y una de las falencias que tenemos nosotros como seres humanos caídos es que siempre tratamos nosotros de tener y buscar soluciones, fortalecernos, buscar nuestra propia fuerza, nuestro propio ser. Tratamos de cualquier manera de salir adelante frente a las adversidades que están delante de nosotros, y eso es una esencia propia del hombre. Hay que trabajar, hay que crecer, hay que seguir, hay que estar adelante. El tema es que nuestras fortalezas son limitadas. Nuestras capacidades son limitadas por ser imperfectos, por ser inconstantes y por muchas otras razones que no vienen al caso nombrarlas. Entonces, lo que de alguna forma el apóstol nos está diciendo, mira a Cristo, míralo a Él, búscalo a Él, mira su ejemplo. En realidad, lo que está diciendo el original acá, lo que nos explica, es que estén ustedes siendo hechos poderosos, pero no en función de las fuerzas nuestras, no en función de nuestras capacidades, no en función de lo que nosotros podamos hacer con nuestra inteligencia o con nuestras manos. Nos dice, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el poderoso. Él es el que tiene todo el poder. Uno de los atributos que tiene nuestro Dios, que es bien conocido, es que Él es omnipotente. Es decir, en pocas palabras, todo lo puede. No hay nada que se limite, no hay nada que lo limite, no hay ninguna cosa a Él lo puede hacer tambalear o titubear. Él tiene todo el poder. Y una de las cosas que nosotros podemos ver su poder es justamente en lo que nos rodea, su creación. Pero la mayor de ella ocurrió en la cruz. Y el poder que el Padre le dijo, dio vida nuevamente al Hijo. Dios murió, perdón, el Señor murió, Dios no muere. El Señor murió en la cruz del Calvario. Pero al tercer día nos dice la Escritura que Él resucitó con poder. Por lo tanto, cuando acá nos dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, se refiere justamente a esto, en que Él tiene todo el poder, todo el absoluto poder para sostener nuestras vidas, para acompañarnos en nuestro andar, para seguir creciendo en Él y para ser fortalecidos en Él y por Él, no por nosotros mismos. Eso quería compartir. Y en Efesios 1:19, ahí hace referencia a algo similar a lo que estábamos leyendo en el versículo 10, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza de su poder. Eso es lo que a nosotros nos fortalece, su poder. Es que a Él, que nosotros estando en su mano, nada ni nadie nos podrá hacer frente. Aún con Satanás, con todas sus tretas, no podrá hacernos frente, porque la supereminente grandeza del poder de nuestro Dios está fortaleciendo nuestros corazones. Así que nosotros de alguna forma debemos mirar a Cristo y sostenernos en Él. Y además de eso, obviamente, ya en los versículos que hemos descrito hacia adelante, porque yo, como digo, me devolví, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y como decía nuestro hermano, no es una cosa que nosotros podamos hacer frente a Satanás, no. Y no somos llamados a eso tampoco, sino que al contrario, a nosotros se nos pide resistir al diablo. ¿Cómo dice ¿dónde estaba ese versículo? Es que después en el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Esa era mi pregunta, pero termino. Resistir, ¿no? Eso lo pregunto a usted después de mí. Resistir, para poder resistir. Pero no en nuestras fuerzas, como digo, sino en la potencia y en el poder de nuestro Dios, de su fortaleza, no de la nuestra.
Ahora se aprovecha. Sí, y mi pregunta es, porque después se ve lo mismo que el hermano me ha dicho, y la hermana Mixia preguntó, dado que estamos firmes, ¿cierto? Aquí viene contra qué tenemos lucha o con quién nos enfrentamos. Entonces ahí dice que tenemos lucha no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura, y otra vez ya sabemos que no es que nos vistamos de algo que no tenemos, sino es como decía el hermano, que conozcamos de qué estamos vestidos, de qué tenemos, para que podáis resistir. Y ahí es lo que veíamos también, de que no es que vamos a reprender ni nada, sino para resistir en el día malo. Y esa es mi pregunta. Aquí se refiere a un solo día. En el día malo a mí me da a entender como si fuera un solo día, pero o es en la constancia del caminar del creyente. Esa es mi pregunta. Amén, muy bien. Bueno, si hermana Camila levantó la mano, por mientras es porque me imagino que quiere decir algo alusivo a lo que se está diciendo. Entonces vamos a dar el momentito a hermana Camila y después respondemos todo lo que se ha consultado. Perdón, me adelanté un poquito, pero cuando mencioné el versículo 13, pensé de que iba a tratar lo mismo. Y dije, perdón, silencio un ratito. Que lo que pasa es que estaba leyendo esto, bueno, ya lo leímos todos juntos y después le estaba dando otra repasada, y me llamó la atención de que en todo este llamado que se nos hace a tomar la armadura del Señor, es para que podamos estar firmes, y es una palabra, firmes, que se repite constantemente, aparece en el 11 y ahora también nuevamente en el 13 y en el 14. Entonces, también pensaba en cómo aquí Pablo está diciendo, si ustedes necesitan estar firmes, entonces necesitan la armadura de Dios. Y pensaba en otro versículo que Pablo también le dijo a los Corintios, el 10:12, cuando dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces pensaba como en la diferencia que hay en que cuando uno piensa estar firme, y lo recordé en base a lo que ustedes estaban hablando anteriormente, lo que estaban comentando, perdón, de que no es en nuestras fuerzas, no es en nosotros, no podemos estar firmes en nuestros pensamientos, no sé, sino en el Señor, y aquí Pablo indica cómo podemos estar firmes en él. Y firmes ante las amenazas del enemigo. Entonces, bueno, eso era más que nada lo que quería comentar, y pensé que iba como alusivo, por eso había levantado la mano antes. Como era el mismo pasaje. Muy bien. Muchos comentarios que ordenar y que compartir, pero vamos por el mismo texto. Dice, en el mismo versículo 11, antes, lo que compartió el hermano Rodrigo, la lucha no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Dios. Por iniciativa divina, con las herramientas que Dios nos da y en el nombre del Señor. No es ni nuestra la guerra, ni en nuestra fuerza, ni en nuestro nombre, ni por nuestra iniciativa. La Grace se sorprendía hace unos días atrás, porque después de almorzar nosotros tenemos un tiempo de lectura familiar y pasamos por Hechos capítulo 19. Y me imagino que recuerdan más o menos de lo que se trata, de ese evento, cuando se habla de unos exorcistas ambulantes. Que ellos veían cómo los apóstoles, y principalmente el apóstol Pablo, cómo Dios lo usaba en señales, en milagros y en liberación. Entonces se habla de los hijos de un tal Esceva, que les quedó gustando esto del exorcismo, y ellos vieron un endemoniado y le dijeron, os conjuramos por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el endemoniado le dijo a estos hombres, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? En buen chileno, el endemoniado les dijo, ¿de dónde salieron ustedes? ¿Quién los auspicia a ustedes? ¿Quién los mandó? Y el endemoniado se les tiró encima, los agarró, los golpeó y los mandó desnudos. Y se fueron avergonzados. Bueno, eso les pasa a aquellos que por sus propias iniciativas y en sus propias fuerzas empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer. Bien. Muy diferente es
Y aquí los papitos tienen les voy a dejar la responsabilidad a los papás de explicarle después a sus hijos y de aclararle lo que voy a decir yo ahora. Los cristianos, Dios conoce nuestras limitaciones y Dios sabe hasta dónde Él nos puede probar, así como a Job. Y Dios sabe hasta dónde Él puede permitir que nosotros seamos probados. Y nosotros como creyentes muchas veces nos vamos a ver envueltos en situaciones poco usuales o poco cotidianas. Conocí el caso, no les voy a decir quién, no voy a dar nombres, pero este es un caso real. El caso de un hermano en la fe que empezó a involucrarse con cosas que no tenía que involucrarse, empezó a leer libros que no tenía que leer. Y contaba este varón que una noche él tuvo una experiencia muy extraña. Se despertó en la noche y él sintió que había alguien sentado encima de él. Y este alguien le tomó la boca y le agarró la cabeza y no lo dejaba moverse. Y lo único que él podía hacer era mover sus ojos en muchas direcciones y empezó a asustarse, empezó a transpirar porque no podía moverse. Y él sentía que había alguien encima de él sujetándolo. Y empezó a llorar. No sabía qué estaba pasando, empezó a llorar y no sabía qué ocurría. Hasta que este varón se puso a orar. Y cuando él comenzó a orar, en su mente, en su corazón, vio una sombra que salió por la ventana y desapareció. Y ahí él se levantó y llamó a su mamá y se pusieron a orar. Esas son cosas que pasan, son cosas que Dios permite. E incluso en esas situaciones no acaban hasta que uno se encomienda al Señor, porque es en las fuerzas del Señor. Bien. Y yo en un momento les mencioné a ustedes que uno como creyente, como hijo de Dios, también ha tenido experiencias similares con entes que no provienen de Dios. Pero uno libra de estas situaciones invocando el nombre de Cristo, porque no es en nuestras fuerzas, es en el nombre del Señor. Bien, dice el versículo 12, no tenemos lucha, el 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Lo que les mencionaba adelante, la iglesia no está llamada a atacar, sino a permanecer firme, cimentada en Cristo. Permanecer con una firmeza, con una fuerza, contra las asechanzas del diablo. Hermana Melissa preguntaba por este concepto, el concepto de resistir en el día malo. El apóstol Pablo dijo ahí mismo en Efesios capítulo 5, en el versículo 17, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea que cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, para que podáis estar firmes, resistir en el día malo, o sea, está tomando esa pluralidad a la cual se refirió antes y lo está hablando como una unidad. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dice que la noche está avanzada, por tanto tenemos que vestirnos con las armas de la luz. O sea, antes que Cristo venga, bajo esta dispensación, como lo oraba yo delante, le decía al Señor, Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero el príncipe de este siglo es Satanás. Y este mundo se está dirigiendo, esto no lo dije yo, esto lo estoy citando, este mundo está encaminándose a un gobierno mundial donde va a reinar el anticristo, y lo decía, yo escuché a un judío mesiánico decir esto, el anticristo va a reinar con un gobierno socialista sobre todo el mundo, y hacia ahí se dirige el mundo, pero nuestro reino no es de este mundo, nosotros somos del cielo. Este mundo está administrado, está Satanás desde los aires, y después van seguramente a que lo va a preguntar. En las regiones celestes se está ejerciendo una influencia sobre este mundo. El día es malo, los tiempos son malos, la noche está avanzada. Estamos viviendo en un mundo de oscuridad. Claro que gracias a Dios y por medio de la iglesia todavía hay valores, todavía hay virtudes, todavía hay programas de televisión que resaltan los valores bíblicos. Mi hija ve esos programas. Pero hoy día hasta los programas que son para niños están llenos de violencia y de blasfemia. Porque estamos en días malos. Estamos en días donde se exalta la falta de respeto a los padres, donde se exalta el ateísmo, donde se exalta el ocultismo. Y sí, esto algunos lo toman como chiste, pero hasta las películas de Disney se tratan de ocultismo. Oye, una bruja envenena una fruta y se lo da a una adolescente. Oye, una criatura que es mitad humano, mitad pez, le vende su alma a una bruja para contraer matrimonio con un varón. Eso es ocultismo puro. Eso es satanismo puro y está en las películas de los niños. Los días son malos. Los videojuegos se tratan de... en mis tiempos, los niños jugábamos Mario Bros. Y nosotros vencíamos al dragón. O sea que el juego programaba la victoria sobre el dragón. Ya eso no añadió a mi interpretación mía.
pero vencíamos al dragón. El día de hoy los videojuegos son muerte, zombies, inmoralidad. Los niños ganan puntos por cometer inmoralidad en un videojuego, por atropellar a otros, por matar a otros, van ganando puntos. ¿Ya? Así que los días son malos. La noche está avanzada. Muy bien, hermana Verónica, creo que quería decir algo. Noté que activaron el micrófono en un momento. Sí, yo quiero preguntar acerca de esta pregunta, válgame la redundancia, acerca de este versículo que es como bien usado por el Evangelio de la Prosperidad igual. Es el 12, que es muy usado, pero muy usado. ¿Ya? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me gustaría que me lo aclarara, porque no sé si lo entiendo yo. ¿Cómo me lo va a explicar usted? Por favor. Ya, ok. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo está poniendo una pauta que todos nosotros tenemos que tener claro. Y es que nuestra lucha, como dice acá, no es contra sangre y carne. O sea, la lucha que mantiene la iglesia no es contra las personas, no es contra nuestro prójimo. Muy bien. O sea que nuestra lucha no es contra el vecino que pone cumbia y reggaetón todas las noches hasta las 4 de la mañana y nos tiene hasta aquí. No, nuestra lucha no es contra él, ¿ya? Aunque nos tenga hasta aquí, no es contra él. Nuestra lucha no es contra nuestros hijos que no nos obedecen. ¿Bien? Ojo con eso, porque se suele dar mucho. Yo espero que no pase, no estoy tirándole una indirecta a nadie, ¿ya? No, pero esto pasa, y muchos dicen, esto pasa incluso en hogares cristianos, cuando los hijos desobedecen a los padres tienden a maldecir a sus propios hijos, a lo mejor no profiriendo una maldición literal, sino declarando cosas sobre sus vidas, catalogándolos de una forma horrible. Nuestra lucha no es contra los hijos desobedientes, ¿ya? Nuestra lucha no es contra el Partido Comunista, aunque sí tenemos que tomar algunas decisiones y algunas acciones al respecto, pero no es contra ellos. Nuestra lucha no es contra el presidente que asumió hace poco. Bueno, por lo menos él inventó el Evangelio según San Pablo, así que a lo mejor cuando dice, bueno, a lo mejor realmente tiene una reverencia por el Señor porque lee el Evangelio según San Pablo. No, si no existe ese Evangelio, y ahí nadie tiene derecho a inventarse ninguno. Nuestra lucha no es contra el presidente, ni contra su partido político, no. Nuestra lucha es contra, dice acá, principados. ¿Qué son los principados? Los teólogos concuerdan en algo bien especial. Y es que el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es algo muy similar como lo que hizo anteriormente en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo habla del príncipe de la potestad del aire. Y es que aquí el apóstol Pablo está, por inspiración divina, nos está enseñando que el reino, así como el reino de Dios es un reino eterno, bien estructurado. El reino de Dios no es una cuestión espontánea, no es algo que simplemente ocurre y ya. No, el reino de Dios, el gobierno del Eterno, es algo ordenado, es un reino, ¿ya? No es un club, es algo organizado, es algo estructurado, es algo eterno, permanente. En el reino de Dios hay un rey, tiene su trono, tiene jerarquías angelicales. Hay 4 seres vivientes alrededor de un trono, rodeado por un arco iris, hay 24 ancianos, hay millones de ángeles en la gloria eterna, y este rey nos ha creado para su gloria, para que le sirvamos, y en la administración de su reino previo aquí en la tierra, en la administración de este reino previo, Dios levantó apóstoles, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el funcionamiento de este reino. O sea que hay una organización, hay una estructura. Hay una forma de funcionamiento, hay una forma de avance, hay estrategias de lucha, hay una armadura de Dios, hay un combate, etc. Hay organización. Bien, el reino de las tinieblas también es un reino ordenado y organizado. El reino de las tinieblas también es un reino fuerte. También lo es.
Y aquí el apóstol Pablo de alguna forma nos está mostrando cómo se organiza el reino de las tinieblas. Y en este reino hay un príncipe de la potestad del aire. Hay un cabecilla en el reino de la oscuridad, que es Satanás. Pero también hay principados. O sea, hay seres demoníacos, que en su momento fueron seres angelicales, que son puestos sobre este reino. Hay uno que es cabeza, pero también hay personas que están ahí, o seres que están ahí. También hay potestades, o sea, seres que también ejercen poder, pero no son principados. Principados son los principales. Pero también hay potestades. También hay gobernadores en este reino satánico y hay huestes. O sea que aquí el apóstol nos está dando como el rango, los rangos que existen en el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas es un reino organizado. Por eso se dice, un pastor que escuchaba hace un tiempo atrás decir que aquellos seres demoníacos que se posesionaban de las personas cuando Cristo estaba sobre la tierra era el rango más bajo. El rango más bajo de los demonios eran los que se posesionaban. Nos acordamos del endemoniado Gadareno. El Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos, claro, porque eran demonios pequeños. Eran criaturas pequeñas que entre muchos se metieron. Él tenía cientos de demonios, ya no eran 2 o 3, eran cientos de demonios. Y ahí aprendemos algo de demoniología, que los seres espirituales pueden superponerse unos con otros. Nosotros como seres humanos no. Nosotros como seres humanos vamos 70 personas en una micro, camino a Conce y vamos todos apretados. Tomamos la Coronel Lote y vamos todos apretados. Bueno, los demonios no, los demonios pueden entrar miles en una persona y superponerse unos con otros. Son seres espirituales, ¿bien? No tienen un cuerpo tangible como tal, por eso se posesionan de un cuerpo tangible. Pero eran ellos, pues, los soldados más bajos, los últimos en la escala, los que se tomaban a las personas. Hay otros que son más poderosos, que están en los cielos. Y hay otros que son aún más terribles, que están guardados en el abismo, pero cuando venga la gran tribulación van a ser liberados, porque están encerrados, esperando el gran día del juicio. Hay unos que nunca van a ser liberados, que están encadenados hasta que venga el Señor Jesucristo, ante el juicio, ante el gran trono blanco, y sean todos arrojados al lago de fuego. Ahí van a ser liberados para ser echados al lago de fuego. Pero hay una organización. Hay una estructura en el reino de las tinieblas. Bien, entonces de eso nos habla este versículo. Algunos, como los mencioné delante, toman este versículo y sobre todo el movimiento carismático dentro del mundo evangélico, que se ponen a declarar cosas contra los principados, contra las potestades, y gritan amén, aleluya, y pisotean a Satanás, y pisotean a los demonios, y lo expulsan, lo echan fuera según ellos, y después andan metidos en problemas, porque se están metiendo con aquellos que no tienen que meterse. Y eso es una realidad. Yo tengo la convicción de que uno tiene que enseñar acerca del diablo, porque está en la Biblia, uno tiene que enseñar la palabra de Dios. Entonces tenemos que exponer estas verdades. Pero cuando uno anda provocando a las fuerzas malignas, es un modo de invocación. Es un modo de invocación. Por eso los cristianos lo tenemos prohibido. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No somos llamados a atacar, somos llamados a resistir en el poder de la fuerza del Señor. No a atacarlos, a resistir. Por eso la armadura de Dios es una armadura, es para la defensa. Algunos dirán, pero la espada es para el ataque. La espada a la cual se refiere aquí el apóstol San Pablo es muy similar a la espada de Hebreos 4:12. No es una espada de 2 metros que sacamos y para todos lados empezar a cortar demonios. No, no, no. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es una espada pequeña, de fácil uso. Cuando el soldado romano lo atacaba un contrario, un bárbaro, estaba en la guerra contra los bárbaros, los romanos, y de repente se le tiraba un bárbaro encima y le quitaba la espada, el escudo. ¿Qué hacía el soldado romano? Sacaba la espada que tenía en el cinto, así como el creyente tiene que tomar la espada del espíritu que está en el cinto de la verdad y defenderse. Es un arma de defensa. No es un arma necesariamente de ataque, es de defensa. Está llamada a asistir a Satanás y a soportar la tentación. Pero, a ver, sido claro.
¿Alguna otra observación al pasaje? ¿Hay una mano levantada, Lucas, o no está levantando la mano? No sé si está levantando la mano o si está diciendo yo quiero que me traigan un juguito, por favor. Ya, sí, era su mano levantada. Complementar un poco el hecho de celestiales de maldad. Es interesante cuando el Señor lo tentó Satanás, ahí mismo él le declara, le dice, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces ahí uno puede ver que en este momento, por la soberanía y obviamente Dios ha permitido que Él tenga el dominio de este mundo. No tiene, igual tiene que pedirle permiso, porque sabemos bien que cuando Él habló a Job, le pregunta a Satanás de dónde viene y uno pareciera pensar, conversábamos aquí con la Meli, hoy Satanás también es omnipresente, pero ahí le dice, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Y justamente él anda haciendo como su ronda de maldad, si lo puedo decir así, buscando a quien devorar, como justamente decía nuestro hermano. Y estas huestes de maldad, su objetivo no es estar ahí nomás, su objetivo es dañar, destruir, eliminar, apartar, separar a cada uno de nosotros de nuestro Dios. Así que eso quería como complementar. Correcto. Correcto, Satanás no es omnipresente, así que no tenemos que considerarlo como tal. ¿Ya? Tampoco es omnipotente. Tampoco es omnisciente. Pero sí tiene poder. Ahora, a lo mejor a modo de complemento, quisiera decir esto, lo que decía hermano Rodrigo. Satanás como tal tiene jurisdicción sobre el mundo. No necesariamente dominio, pero sí tiene jurisdicción sobre el mundo, sí tiene influencia sobre el mundo. ¿Por qué razón? Porque los que no están en Cristo sí están bajo el maligno, lo dice el apóstol San Juan en 1 Juan capítulo 5. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea que Satanás tiene gobierno sobre el mundo, no un gobierno total, pero sí tiene gobierno. Pero aún en su gobierno, Satanás tiene que subordinarse a Dios y pedirle permiso para ejecutar sus obras de maldad. Y si él quiere poner tropiezo a la iglesia, es Dios el que tiene que autorizarlo. Y así Satanás ejecuta sus maquinaciones, pero para nosotros eso no es una obra que provenga directo de Dios, sino que Dios lo ha permitido y eso nos pone a prueba. Porque Satanás tiene maquinaciones en contra de la iglesia. Y les voy a decir algo que es muy importante. Satanás no es omnisciente, él no sabe todo. Pero ya dijimos que el reino de Satanás es un reino organizado. Y con esto que les quiero decir, no quiero asustar a nadie, pero se los voy a decir. Yo creo que Satanás, como es inteligente, como lo dije una vez, Satanás no es muy creativo. Bien, todavía tiene el mismo plan y lleva ejecutando las mismas cosas por los últimos 2000 años por lo menos. Bien, sigue acusando a los creyentes de la misma forma, sigue queriendo dividir la iglesia de la misma forma, etc. Pero el hombre es inteligente, entonces el tipo tiene, según esto es lo que yo puedo estimar, tiene sus súbditos a su merced en vigilancia de la iglesia. Entonces Satanás no conoce todas las cosas de todos los creyentes, pero sí sus súbditos. Y nosotros tenemos que ser íntegros en todo tiempo, no solamente delante de los ojos que nos ven, como nuestra familia, sino delante de Dios, que también nos ve y que nosotros a Dios no lo podemos ver. Y el hecho de que Dios esté presente en todo lugar ya es suficiente para nosotros ser íntegros, incluso en la intimidad de nuestra soledad en la casa. Tenemos que ser íntegros, pero recordemos que también hay toda una audiencia invisible que nos está mirando. Porque el apóstol Pedro dijo que los ángeles anhelan mirar estas cosas, los ángeles de Dios anhelan mirar la propagación del evangelio, pero también hay una audiencia invisible de Satanás que están mirando lo que hace el creyente, que nosotros no lo podemos ver, pero hay veces que sentimos el ambiente pesado y entendemos por qué muchas veces sentimos el ambiente pesado en diferentes lugares. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. ¿Ok? Muy bien.
¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia, comentario al respecto? Les dije que esto iba a estar muy interesante. ¿Quién más está por ahí? Yo levanté Javiera. Ah, sí, es que justo está la pizarra blanca, entonces no se nota muy bien. Javiera. Sí, lo que tú comentabas recién me hacía recordar a un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. No sé si alguno lo ha leído, pero que ahí relata como algo similar. Eso. Y lo otro que me llama la atención aquí en el versículo 13, cuando dice, tomad toda... Esto es como algo que siempre me ha llamado la atención, así como la relación que hace con cada artículo, con cada objeto que se utiliza para la guerra. Como cuál es la relación, porque si hablábamos, ya, ok, Pablo está hablando como de forma metafórica en cuanto a la armadura, pero ¿qué relación tiene cada cosa con, en este caso, con un atributo o algo así? Ya, pero esa era una. Y también recordando un comentario que leí, o sea, no sé si tú después puedes profundizar más en eso, pero antes que respondas, también yo leí un comentario acerca de este tema y así como de forma bien superficial decía como que los primeros 3 artículos, cuando habla de firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya hace referencia como al cinto, creo. Después vestidos con la coraza de justicia y después el calzado. Esos 3, según entiendo, eran como los artículos que se mantenían durante todo el transcurso de la guerra. Y los otros 3, que serían el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, esos otros 3 se mantenían como, se permanecían así como, a ver, era como que estaban listos para la defensa, vamos a decir. Según lo que entendí, era así como para mantenerlos listos en caso de... Claro, los primeros 3 son parte de la vestimenta, los otros 3 son las herramientas. Son como categorías distintas, por tanto tienen distinto uso. Y es similar a lo que el apóstol Pablo hace cuando habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 y se dividen en 3 grupos de 3. Uno tiene relación con Dios, otro con nosotros mismos y otro con nuestro prójimo. Entonces, el apóstol Pablo escribe de forma bien ordenada y por eso es tan bueno estudiarlo. ¿Tiene algo más que añadir o no? ¿O estamos ahí y comento? Simplemente, ¿sí? Ok. Ya le damos entonces. Ahí está la pregunta más larga porque voy a explicar todos los artefactos de la armadura de Dios. Pero no se preocupen porque voy a ser breve. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ya lo explicamos, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí, ahí va a comentar algo que mencionó de antes hermana Camila. Es cierto lo que dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Okay? O sea, hay muchos que alardean de firmeza espiritual. Ellos son los que tienen que poner más ojo en no caer. Porque Satanás sabe, o los demonios saben dónde estamos débiles y se presentan justo las tentaciones donde estamos débiles. Por eso les voy a decir algo. Yo en lo particular jamás he sido tentado en cuanto a prácticas, no sé cómo decirlo porque son pecados que uno ni piensa en ellos, ni los cometen. Bien, pero, por ejemplo, en cuanto a drogadicción, pues a mí Satanás no me va a tentar por esa área, porque no es una debilidad y Satanás lo sabe. Para mí eso no es una debilidad. El mentir para mí no es una debilidad. No, entonces no soy tentado a mentir. Hay otras debilidades y soy tentado en cuanto a esas debilidades. ¿Ok? Porque en la tentación hay un papel doble, que es la debilidad propia de nuestro ser, de nuestra carne, porque cada uno es tentado según su propia concupiscencia, dice la Escritura, pero además hay un agente externo que nos tienta, que es Satanás, y eso lo sabemos. Bien, entonces hay un doble rol
o sea, una doble participación en el agente de la tentación. Bien. Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero hay otros que estamos firmes en Cristo. Y esto no es soberbia, no es arrogancia, simplemente es confianza en el Señor. Estamos en Cristo, Él nos sostiene, Él nos da su palabra, y cuando nosotros leemos las Escrituras y oramos cada madrugada, no lo hacemos por nuestra fuerza, pues lo hacemos en las fuerzas del Señor. Así que están aquellos que se creen firmes y hay aquellos que estamos firmes. Los que estamos firmes nos ocupamos en estar firmes, en avanzar y en crecer. Pero recordemos eso porque muchas veces yo vengo de una tradición evangélica donde nadie agradecía al Señor por estar firme. Nadie le agradecía al Señor por la santidad. De verdad. Y eso es triste. Nadie agradece al Señor por andar en santidad. ¿Y por qué? Porque los demás dicen, soberbio, de santidad se cree el ángel Gabriel. Y los evangélicos tienen la necesidad de burlarse unos de otros cuando un joven en una reunión de jóvenes dice, hermano, yo me siento llamado al pastorado. Los carnales se burlan del que dice eso. ¿Tú crees que nos va a mandar? ¿Qué te has creído? Y lo empiezan a hundir. Los mismos jóvenes del grupo de jóvenes hunden a los que sienten un llamado al pastorado, y por eso después los jóvenes crecen en carnalidad y esos jóvenes inmaduros se dejan llevar más por la influencia de los demás que por el llamado de Dios. Porque se burlan. Pero el Señor nos ha concedido santidad y andamos en santidad. No nos creemos santos, somos santos, pues si la Biblia lo declara. Nosotros podemos decir, estamos firmes en Cristo porque estamos en su palabra, estamos en su fuerza, no estamos en nuestra soberbia, estamos en Cristo. Él nos sostiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué les digo esto? Para ir un poco lubricando nuestra mente y a lo mejor cambiar nuestra concepción, porque de verdad a mí me dio mucha pena cuando me di cuenta. Un día un hermano me dijo, hola hermano Esteban, ¿cómo estás? En santidad, le dije. Nos faltaron los canales que empezaron a burlarse. Que te has creído. Pero si es verdad, pues si me abstengo del pecado, busco de Cristo y amo al Señor. ¿Cuál es el problema? Ninguno, si es la verdad de Dios. Ya, eso fue un desahogo personal que se los quería compartir. Ya. Estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cristo es la verdad. Y tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Bien, la palabra de Dios es verdad. Por tanto, tenemos que ceñirnos con la verdad de la palabra de Dios. Fuimos llamados a hablar verdad, Efesios capítulo 4. Por tanto, tenemos que despojarnos de la mentira y siempre decir verdad, vivir verdad, pensar verdad, andar en la verdad. El soldado romano, los soldados de la antigüedad no usaban el uniforme que utilizan los soldados del día de hoy, utilizaban un tipo de polera larga. Pero esa polera larga era suelta. El soldado que iba a combate con ropa ancha iba a tener dificultades en sus movimientos. Entonces tenía que ceñir sus lomos, esta parte de acá, como del vientre, con un cinto. ¿Para qué? Para tener la ropa sujeta a su cuerpo. Y en ese cinto poder esconder ciertas cosas pequeñas. Como les mencionaba adelante, pequeñas dagas para el momento oportuno, sacar la espada y poder defenderse. Nosotros tenemos que ceñirnos de Cristo. La verdad tiene muchos alcances. Cristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad y tenemos que decir verdad. Entonces tenemos que ceñirnos de todas estas cosas y siempre tenerlas presentes. Bien, aquel cristiano que deja de tener en mente que tiene que hablar verdad en todo tiempo, se va a meter en problemas por decir mentiras. Y mentir siempre trae consecuencias. Ya. El cinto de la verdad, luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es esta pechera de cuero que utilizaban los soldados romanos que protegía sus signos vitales. Aquí tenemos que ceñirnos con la coraza de justicia en el sentido de que tenemos que vivir en la justicia práctica de Dios. Practicar justicia, vivir en obediencia. Como lo dice la palabra, somos declarados justos. Justos por la justicia que Cristo nos imputa, pero justos porque practicamos la justicia de Dios. Por tanto, el cristiano que vive en justicia, Satanás no le puede tirar una flecha que le rompa el corazón. ¿Por qué razón? Porque la justicia práctica en la que vive lo hace irreprensible, por tanto no hay un pecado que lo descalifique del ministerio. El marido que vive en justicia no tiene un pecado que destruya su matrimonio. Aquel papito que vive en justicia, que habla justicia, que se comporta en justicia, ningún pecado va a desacreditar la enseñanza que le da a sus hijos. Entonces está ceñido con justicia. No hay nada que lo desacredite, no hay nada que lo arruine, que arruine lo que está tratando de predicar o de enseñar. Lo mismo obviamente para las mamitas y para nuestros jóvenes. Bien,
aquel joven que va y le va a predicar el evangelio a su compañero de universidad o de colegio y le dice, Cristo te llama a la santidad. El compañero va a decir, oye, ¿de qué me estás hablando si tú eres peor que yo? No está ceñido con justicia. Por eso es tan débil y es tan frágil ante los ataques del enemigo. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Apresto es diligencia, es presteza. Entonces el versículo podría traducirse de esta manera. Tienen que estar prestos a calzar sus pies con el evangelio de la paz. ¿De qué habla esto? De que nosotros estamos, como les decía adelante, en Cristo. Nuestra posición es en el Señor. Estamos en el evangelio. Estamos parados sobre la verdad del evangelio, de la palabra de Dios. El calzado del soldado romano tenía en la suela pequeñas púas que bajaban, que le permitían al soldado arraigarse firmemente en el terreno donde él iba a pelear. Estar bien parado y no caer frente a los ataques y poder moverse, escudo, espada, hacer movimiento y no resbalar. Bien, nosotros estamos en Cristo, parados en ese sentido, sobre el Evangelio, pero también nosotros tenemos que creer el Evangelio, conocer las verdades del Evangelio y saber dónde estamos cimentados. ¿Cuántos creyentes, y esto ha pasado, no tienen convicciones genuinas del Evangelio y cambian de denominación como quien cambia de calcetines? Porque no conocen la palabra de Dios. Tenemos que conocer el Evangelio y arraigarnos en la verdad, y una vez que nos asimos de la verdad, permanecer afirmados en ella. Yo anduve en muchas iglesias, yo conocí muchas denominaciones. Pero una vez que conocí la verdad de la palabra de Dios, la creí con todo mi corazón, sigo profundizando en ella cada día y estoy enseñando la palabra. Nuestro grupo bíblico antiguamente se congregaba en un templo que afuera decía Iglesia Bautista Misionera. Iglesia Bautista Misionera, y hay una serie de iglesias que son de línea bautista misionera, independientemente de los parámetros doctrinales que tenga la Iglesia Bautista hoy. Yo creo en la palabra de Dios. Yo en lo particular, se los digo bien sinceramente, yo no me considero a mí mismo un bautista como tal, porque el día de hoy ser bautista significa cualquier cosa, sinceramente. Con esto no quiero desacreditar a hermanos que creen la doctrina bautista clásica, ¿ya? Porque hay una doctrina bautista que es clásica, que viene del año 1689. ¿Ya? Hay una línea bautista clásica, pero hoy día ser bautista puede significar cualquier cosa. Hoy día hay bautistas amilenaristas, bautistas premilenaristas, bautistas dispensacionalistas, hay bautistas que danzan, hay bautistas que hablan en lengua, hay bautistas que son continuistas, hay bautistas cesacionistas, hay de todo. Entonces no, hay hasta bautistas reformados. Términos que se anulan mutuamente, pero lo hay. ¿Okay? Entonces hoy hay de todo, por eso yo me presento como un hijo de Dios, como un creyente en la palabra de Dios, más que como un bautista. Creemos el Evangelio, predicamos el Evangelio. Bien. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El hermano Rodrigo quiere decir algo. No, sí, una de las tendencias que tenemos generalmente los creyentes, malamente, y de hecho también a mí me pasó, era que tener como el Evangelio como para el no creyente. Reuniones de predicación de Evangelio es como, no, si esos son para los que no creen. Y en realidad es un error garrafal. De hecho, no hay mejor razón para un creyente que recordar siempre lo que el Señor hizo por uno, lo que el Señor hace por uno, lo que el Señor ha hecho en ese tiempo que estuvo en medio nuestro. Es la razón fundamental de por qué nosotros debemos movernos y existir, y lo que somos, como decía el apóstol Pablo. Entonces, hay un error que se comete en las denominaciones, como ha dicho Esteban, que es como dejar el Evangelio encapsulado solo para aquellos que no tienen al Señor, y eso no debe ser así. Somos nosotros los llamados a vivir el Evangelio, a empaparnos de él y también a traer a la memoria lo que el Señor hizo por nosotros, cada día, cada segundo de nuestra vida. Yo eso quería comentar. Amén. Por eso la forma más recomendable para la iglesia en cuanto a enseñanza bíblica es esta, es ir versículo a versículo de la Biblia, porque vamos recibiendo todo lo que Dios quiere decirnos y no seleccionamos como si la Biblia fuera un menú y decir, bueno, en mi iglesia solamente hablamos del Nuevo Testamento y no hablamos del Antiguo. No, eso era para los judíos. No, uno tiene que aprender todas las escrituras. Bien, sigo rápidamente. Tomad el escudo de la fe.
Lo mismo, la fe a lo largo de las Escrituras significa muchas cosas. Existe la fe en milagros, de tal manera que habían personas, pecadores, que tenían fe y el Señor les dijo, por tu fe has sido salvado. Que ese salvado significa sanado, pero esa fe no es una fe que salva el alma. Hay otra fe que es una fe de un creer en Cristo, pero un creer superficial. Muchos judíos creyeron, pero no permanecieron en su fe en Cristo. Entonces hay una fe en milagros, hay una fe superficial. Hay una fe que es una fe salvífica, que es el don del Espíritu Santo cuando el pecador cree el Evangelio y responde a él con fe salvífica. Hay otro tipo de fe cristiana que es la fe, según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay otro tipo de fe que es la fe como verdad bíblica, la verdad de Dios, declarada. Judas versículo 3, tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo creo que aquí fe se refiere a todo este tipo de fe, excepto la fe superficial. El escudo de la fe conlleva, según lo que podemos entender, la fe en milagros. El creyente que sabe que Dios puede hacer un milagro en su vida tiene una convicción tremenda y se aferra a esa convicción. El creyente que tiene fe salvífica es salvo y se aferra a la fe salvífica que tiene en Cristo. El cristiano que tiene la fe como la verdad de la palabra de Dios, estudia la palabra, permanece firme y esa verdad impide que los dardos de fuego de Satanás incendien nuestra vida o nos quemen en pecado. Bien. Y dice después, tomad el yelmo de la salvación. Lo mismo, conocer la salvación, estudiar la salvación, cubrir nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios respecto a la salvación, respecto al estado en el cual estamos. Y por último, la espada del Espíritu, que fue lo que mencioné delante, que es la palabra de Dios. Conocer la doctrina, conocer las Escrituras y tener esa defensa en cuanto a los ataques del enemigo.